Bueno, estamos en la hora como siempre. Nos gusta iniciar a la hora en punto. Les doy la más cordial bienvenida. Milagros Céspedes, directora del Centro de Estudio de Seguridad, CES Latam, más conocida como CES Latam. Eh, Antes de iniciar, me gustaría invitarlos a que se puedan suscribir a la página web. Ahí la tienen, ceslatam.com, para que puedan recibir el boletín que sacamos con periodicidad y puedan también recibir las actividades que compartimos para algunos de los programas que tenemos, algunas invitaciones como esta de Café con los Expertos. Las próximas, tenemos dos próximos un café con expertos muy interesante que vamos a tocar el tema de la digitalización de los servicios de seguridad privada. Y vamos a tener una super masterclass dentro de unas 2 semanas más sobre todo lo que son terminología de seguridad, para no confundir y tenerla bien clara. Bueno, hoy vamos a tener un súper tema. Me encanta porque del tema apenas conozco, pero oye, lo básico, digamos, ¿no? Y hay o sea, cuando escuchamos la palabra hacking o hacker, siempre vemos tema de criminalidad, la gente mala, ¿no? Lo que hacen las cosas con motivos de criminales, realmente. Pero tenemos el otro lado del hacking, que es este hacking ético, que le llaman de sombrero blanco, que está más enfocado en una práctica de habilidades para poder ponernos en el lugar de los hackers, de los que nos atacan, y poder ver qué nos pueden hacer y detectar esas vulnerabilidades, esas debilidades que tiene nuestro sistema. Vamos a contarles un poquito sobre eso, vamos a hablar sobre ese tema. Para quienes han participado en otro café con expertos, eso siempre lo dividimos en dos. Esa primera parte que ahorita les voy a presentar a quienes nos van a acompañar, donde vamos a poner en contexto el tema. Entonces vamos a tener un poco de exposición sobre el tema y vamos a tener la segunda media hora o el tiempo que tengamos para conversar. Vamos a recibir preguntas del público. Obviamente yo también voy a conversar con los panelistas y vamos a poder entender un poco mejor el tema que nos van a tener hoy. Entonces, hoy, hacking ético, ventajas para mejorar la ciberseguridad. ¿Y quiénes nos acompañan el día de hoy? Vamos a tener por un lado a Carlos Ramírez, él es profesional certificado como CPP, es de Uruguay, pero actualmente está residiendo en Chile y es el presidente del capítulo de Chile. Acá él en el rubro ya lleva 19 años, su especialidad está en ciberseguridad y, como les decía, es el presidente del capítulo, es oficial de la Policía Nacional de Uruguay, actualmente es asesor y auditor en sistemas de seguridad física, patrimonial y ciber, auditor líder, jefe de Sistema de Seguridad de Información, ISO 27001, hacker ético, ¿no? Con múltiples certificados en ciber, sacando diplomado en Red Team, P-Testing, que es justamente temas que vamos a tocar el día de hoy, de la Universidad de Santiago de Chile, gerente de operaciones de Vulcano Cyber Threat Hunting, ahí está la página web para quienes quieren después buscarlos y ver todo el trabajo magnífico que hace esta empresa, y es consultor asociado de Cyberburo. Y por otro lado, tenemos a un buen amigo, Javier Vargas Guarategua. Me dice Javi si dije bien tu apellido. Él sí está en Chile, ¿eh? Bueno, profesional de seguridad corporativa y ciber integral con 34 años de experiencia, miembro del capítulo 233 de Chile, de Santiago, de ASIS Internacional, desde hace 12 años. Actualmente es el CEO de Vulcano, la empresa que mencionaba, que ahí les puse la página web, y se desempeña como asesor y auditor en seguridad física, patrimonial y ciber. Bueno, acá tiene ingeniero en prevención de pérdidas, oficial del orden y seguridad pública de Carabineros de Chile. Tengo mucho respeto por los carabineros en Chile. Oficial de la Reserva de la Escuela Militar del Ejército. Y bueno, varias múltiples certificaciones, graduado también en la Universidad Nacional de Defensa. Y acá algo que no has considerado, Javier, es un excelente historiador. Bien, entonces vamos a que he presentado a los dos ponentes que nos acompañan el día de hoy.
Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. Reitero, conéctate acá, ceslatam.com. Ya son 21 años que trabajamos en el conocimiento de los profesionales de seguridad. Bien, vámonos ahora sobre el tema que vamos a tratar hoy. El café con los expertos. Y vamos a comenzar con Carlos. Carlos nos va a contar un poquito sobre el tema y después vamos a pasar a Javier. Y después regresamos al conversatorio. Adelante, Carlos, te escuchamos. Hola, buenas tardes a todos. Tal como les comentaba Milagros, vamos a tocar un tema relacionado con el aporte que puede hacer el hacking ético para la mejora o potenciación de la ciberseguridad de las organizaciones. Un tema muy interesante. eh, Seguramente, como les comentaba, todos han oído hablar de lo que es el hacking, y uno cuando habla del tema, lo primero que se le viene a la mente es la vulneración de sistemas y demás, pero a través de diferentes técnicas y organizaciones que se dedican a la protección en ciberseguridad, la seguridad ofensiva se ha convertido en una herramienta importante también para proteger o ayudar a prevenir ataques en las organizaciones. Siguiente, porfa, Milagro. Bien, antes de empezar a hablarles un poquito de lo que es el hacking ético, me gustaría compartirles dos conceptos claves que tendemos a veces a confundir o a pensar que son la misma cosa. Por un lado tenemos la seguridad de la información y por el otro la ciberseguridad. La seguridad de la información es la protección de la información y los sistemas de información contra el acceso, uso, divulgación, interrupción, modificación o destrucción no autorizadas para proporcionar confidencialidad, integridad y disponibilidad, lo que se llama la tríada de la seguridad de la información. Y la ciberseguridad en realidad es la capacidad de defender o proteger el uso del ciberespacio de los ciberataques. Entonces, ambos conceptos, si bien suenan similares y pueden parecer lo mismo, no son la misma cosa. La ciberseguridad forma parte de lo que es la seguridad de la información. Siguiente. Bien. Ahora, ¿qué es el hacking? Se refiere a la explotación de las vulnerabilidades de los sistemas y la puesta en peligro de los controles de seguridad para obtener un acceso no autorizado o inapropiado a los recursos de un sistema. Implica modificar las características del sistema o de la aplicación para lograr un objetivo ajeno al propósito original del creador. Tal como vemos en las noticias y demás, eh, hay diferentes tipos de hacker, pero pueden tener objetivos relacionados con el hacktivismo, con el lucro, con el robo de información, con el secuestro de datos, como se hacen a través del ransomware. Y el hacking ético implica el uso de herramientas, trucos y técnicas de hacking para identificar las vulnerabilidades y garantizar la seguridad del sistema. Se centra en la simulación de las técnicas utilizadas por los atacantes para verificar la existencia de vulnerabilidades explotables en la seguridad de un sistema. ¿Qué les quiero decir con esto? Que el hacking ético en realidad sigue a través de metodología los mismos pasos o pasos similares de los que seguiría un ciberdelincuente a la hora de explotar un sistema o de adueñarse de un sistema con el fin de conocer cuál es el estado de ciberseguridad general de la organización. Las diferencias sustanciales entre el hacking y el hacking ético recaen sobre la autorización y los objetivos. El hacking tiene un perfil donde no se cuenta con autorización, donde la persona lo hace con fines seguramente de obtener un lucro o tener algún beneficio, y el hacking ético media la autorización y acuerdos de confidencialidad y demás con las organizaciones, y como le digo, los objetivos del hacking de repente tienen que ver con el hacktivismo, con el lucro, con el secuestro de datos, y el hacking ético tiene más que ver con usar estrategias para descubrir vulnerabilidades y poder potenciar o aumentar mejorar la ciberseguridad de las organizaciones. Siguiente. Para llevar a cabo lo que es un hacking ético hay diferentes metodologías. Seguramente
o quizás han oído en o han leído por ahí metodologías de OSSTMM, que es Open Source Security Testing Methodology Manual. También está la metodología de OWASP, es muy conocido, el OWASP es un proyecto de seguridad abierto, pero también seguramente han escuchado hablar de OWASP Top 10, que OWASP a través de este proyecto califica las 10 vulnerabilidades más peligrosas en el entorno de la ciberseguridad. Está la metodología de PTest, del eCouncil, el Penetration Testing Framework, el framework también de NIST, pero todas o la mayoría de ellas se basan en diferentes fases donde las podemos agrupar en 5 fases a la metodología de hacking ético, desde el reconocimiento, el escaneo, la enumeración, lo que es obtener accesos, mantener los accesos y borrar las huellas. El reconocimiento va orientado a descubrir información de la organización que es objetivo a través de técnicas de OSINT o de UMINT, o también de búsqueda y perfilación de las redes sociales. Se va obteniendo información de la organización y también de las personas que forman parte de la organización para después, en etapas posteriores, intentar algún tipo de acceso. El escaneo y la enumeración se basan en la información obtenida en el reconocimiento y va orientada al descubrimiento ya de los hosts, de rangos de IP, de información más concreta de la organización a la que se pretende atacar. Se usan escáner de puertos, escáner ICMP para los protocolos de mensajes de control Internet, barrido de PIN, mapeadores de red, eh, escáner de vulnerabilidades, porque en esta etapa también, utilizando un poco la información recogida, se utilizan herramientas de repente automatizadas como son Nessus, OpenBus, Vega, Intruder, a los efectos de poder establecer si el sistema tiene alguna vulnerabilidad conocida. En la siguiente etapa de obtener accesos con base a toda la información recopilada y a lo que es ese análisis de vulnerabilidades, y a que ya se tiene identificado de repente cuál es el sistema operativo, el host, los sistemas que se utilizan, qué tipo de usuarios pueden existir. Con esa información se pasa a una etapa de armamentización, digamos, donde el hacker selecciona cuál es el método más adecuado para intentar acceder a los sistemas. Eh, las siguientes 2 etapas de mantener accesos y borrar huellas están bien relacionadas con lo que hace un ciberdelincuente. El mantener acceso está orientado a la instalación de malware, troyanos, backdoor, para que si es descubierto, digamos, no sea rápidamente quitado del sistema. Y la parte de borrar huellas trata de ofuscarse a la búsqueda que puedan haber hecho o que pueda hacer la organización, así como también al borrado de logs, IPs, registros de los IDS o IPS que puedan llevar a la identificación de quién es el que está realizando el ataque. Ahora le voy a dar la palabra a Javier. Javier les va a hablar un poco acerca de las vulnerabilidades y amenazas más comunes y también sobre las ventajas que puede tener el hacking ético para potenciar la ciberseguridad de las organizaciones. Adelante, Hola, Javi. buenas. Muchas gracias, Carlos. Hola, buenas tardes a todos. Un saludo desde Chiloé, al sur del mundo, bastante al sur. Y bueno, como bien decía Carlos, al hablar de vulnerabilidades, igual que en la seguridad física, nosotros nos enfrentamos fundamentalmente a 2 tipos de riesgo en la ciberseguridad, que son las vulnerabilidades y las amenazas. La siguiente, por favor. Aquí tenemos 9 tipos de vulnerabilidades. La desconfiguración es la vulnerabilidad más común y está causada principalmente por error humano. Permite, ¿cierto?, a los atacantes obtener acceso no autorizado a los sistemas y puede ocurrir de forma intencionada o no, pero son atacadas las bases de datos, los servidores web, las plataformas, y uno de los ejemplos más comunes son los ataques a las páginas web cuando
algún hacker de sombrero negro planta una bandera, ¿cierto?, con algún mensaje, ya sea de términos políticos o cual sea su objetivo, ¿ya? El segundo, ¿cierto?, es la instalación por defecto, que suelen ser sumamente comunes porque cuando nosotros queremos instalar una aplicación, estamos sumamente preocupados de la usabilidad, o sea, nosotros queremos usar el equipo lo antes posible y nos preocupamos de la usabilidad, pero no de la seguridad. Entonces, en ese sentido, ¿cierto?, tenemos estas instalaciones por defecto y que obviamente los hackers aprovechan para cambiar la configuración por defecto al desplegar el software o el hardware, ¿cierto? Y permitir de esa manera al atacante adivinar la configuración para poder entrar al sistema. De ahí, ¿cierto?, tenemos el desbordamiento por buffer. El buffer es ese espacio chiquitito, que, bueno, no tan chico en realidad, que es el espacio de memoria en el que se almacenan los datos. Entonces, lo que hace el atacante es, si yo tengo 8 bits de código, le agrego 2 más y con 10 se produce esto que se llama el desbordamiento del buffer y los atacantes, ¿cierto?, lo que hacen es socavar el funcionamiento de los programas de esa manera y así intentan tomar el control del sistema escribiendo o sobreescribiendo contenido más allá de este tamaño asignado al buffer. Un ejemplo claro de desbordamiento de buffer lo tenemos cuando los atacantes a los sistemas de telecomunicaciones saturan las comunicaciones, ¿ya? O en las aplicaciones de servidor cliente y aprovechan, ¿cierto?, para poder vulnerar los sistemas y de esa manera obtener alguna ventaja al obtener información de los clientes o de quien se requiera. El cuarto, ¿cierto?, son los servidores sin parche. Los servidores son un componente tremendamente esencial en la infraestructura de cualquier organización, del tamaño que sea. Hay varios casos en que las organizaciones ejecutan, a pesar de todo, sin parche sus servidores. Y eso hace que queden mal configurados, etc. Y el ejemplo más claro, ¿cierto?, es que al actualizar el software con regularidad y mantener los sistemas adecuadamente, nosotros evitaríamos esto. Pero al tener servidores sin parche, tenemos el caso aquí en Chile puntualmente, que fue el ataque al EMCO, al Estado Mayor Conjunto del Ministerio de Defensa, cuando este grupo de activistas llamado Guacamaya, ¿cierto?, aprovechando esta vulnerabilidad que era tener los servidores nada menos que el Ministerio de Defensa de Chile sin los parches que Windows había puesto a disposición, etcétera. Y bueno, los guacamayas lo utilizaron en México, lo utilizaron en Perú, y casualmente, si nos fijamos, ocurrió en toda la cuenca del Pacífico, ¿ah? Y eso da para pensar bastante, bastante, ¿no? Pero bueno, de ahí tenemos en el quinto lugar los fallos de diseño. Las vulnerabilidades debidas a este fallo de diseño son universales en todos los dispositivos y sistemas operativos. Las vulnerabilidades de diseño, por ejemplo, como el cifrado incorrecto o la mala validación de los datos, se refieren a fallos lógicos en la funcionalidad del sistema que obviamente los atacantes, una vez más, aprovechan para eludir los mecanismos de detección y así obtener acceso al sistema seguro del atacado. Ejemplo de ello son los ataques, por ejemplo, por WhatsApp, especialmente a los smartphones, y ya no solo a los sistemas Android, sino que también Apple ya hace mucho rato que están siendo atacados. En sexto lugar tenemos los fallos del sistema operativo, que debido a las vulnerabilidades, las aplicaciones como troyanos, gusanos, virus, suponen una amenaza. Estos ataques utilizan código malicioso, scripts o software no deseado, lo que provoca la pérdida de información sensible. Ejemplo de fallo en los sistemas operativos, tenemos el tremendamente conocido por todos, ¿cierto?, los fallos en el sistema operativo de Windows que provocan consumo excesivo de recursos,
patrones constantes y prolongados, o que directamente no permiten abrir un programa, o cuando el sistema indica que queda poco espacio disponible en el disco. Los ejemplos más claros, Windows 10 y Windows AS. Punto 7, fallos del sistema operativo. Son vulnerabilidades en las aplicaciones que son explotadas por los atacantes de manera constante. Estas aplicaciones, que normalmente debieran estar aseguradas mediante la validación y autorización del usuario, no siempre es así. Un ejemplo tremendamente claro de fallo en la aplicación es el que sucedió el 13 de diciembre del año 2020, cuando un software que se llama SolarWinds afectó un fallo en la aplicación de la cadena de suministro, nada menos que de 18.000 grandes empresas que utilizaban este software. Y alguien podría decir, bueno, es un ataque más a una empresa, pero no es cualquier empresa, porque SolarWinds es el proveedor directo nada menos que del Departamento de Estado de los Estados Unidos y de muchas otras entidades gubernamentales de la OTAN, de Estados Unidos, Sudáfrica, Nigeria, México, bueno, acá en Latinoamérica, incluso hasta aquí, hasta Chile, cayéndonos del mapa. También fuimos atacados al utilizar una puerta trasera que se denomina Sandburst. Y bueno, este fallo fue, hasta el día de hoy, sigue pegando coletazos. En el punto 8 tenemos los servicios abiertos, y los puertos y servidores abiertos pueden dar lugar a pérdida de datos o ataques de denegación de servicios, y permitir así a los atacantes realizar más ataques a otros dispositivos que estén conectados. Y los administradores, bueno, lo único que deben hacer es corroborar continuamente si hay puertos abiertos, y que muchas veces yo puedo tener los puertos de mis servidores cerrados, pero a veces el proveedor de servicio tiene sus puertos abiertos y por ahí también ingresa. Y normalmente sirven para botar las páginas web de las corporaciones o las instituciones. En el punto 9 tenemos las políticas de contraseña, y esto sucede porque normalmente cuando yo compro un equipo, los fabricantes a mí me proporcionan una contraseña de usuario que viene por defecto, que puede ser sumamente básica, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y las personas, por comodidad, no hacen el cambio y lo dejan ahí en el tiempo, y a pesar de que pasa y pasa el tiempo, los atacantes se dan cuenta y aprovechan esta vulnerabilidad, y así tienen acceso al sistema, ¿cierto? Y las contraseñas, recordemos, deben ser confidenciales, robustas, no dejarlas escritas en algún papelito por ahí. Entonces, no proteger la confidencialidad de una contraseña siempre va a permitir que el sistema sea comprometido. La siguiente, por favor. Bueno, dentro de los tipos de vulnerabilidades, ¿cierto?, que los hackers, llevadas a cabo por los hackers, tenemos, ¿cierto?, los ataques de ingeniería social. El phishing, ¿cierto?, el walling, el malware, el ransomware. El phishing, bueno, yo me imagino que todos ubican, ¿cierto?, este tipo de ataque, que es el más frecuente de todo. Llega un correo, ¿cierto?, y la gente lo abre y por ahí ingresa el walling. Es un ataque donde se aprovecha el cargo de normalmente el gerente, y alguien llama y dice a la persona de confianza, le dice, oye, ¿sabes qué? Me acaba de llamar el gerente general, está en este minuto de una reunión y necesitamos urgente que le traspase 20 millones de pesos o X cantidad de dólares, porque si no, se lo van a hallar detenido. Y cuando lleguemos a la oficina, firmamos todo, no te preocupes, y no lo llames porque, como digo, está en una reunión en este minuto y están que se lo lleven detenido. Y la persona de confianza, ¿qué hace? Bueno, si lo está pidiendo el gerente del área, pero no verifica si el gerente del área es realmente quien está llamando y el número de cuenta pertenece a la empresa o no. Eso es muy usual. Bueno, los malware es lo que suele ir acompañado, ¿cierto?, en los correos electrónicos de phishing. Afectan de manera silenciosa y sin que se noten los ordenadores. El ransomware es hoy día el sistema de mayor cantidad de ataques
por inyección de malware a los sistemas y todos los años va subiendo y escalando. Y la inyección de SQL es un tipo de ataque informático que podríamos definir como el más grave de todos. De hecho, el cross-site scripting es el último que salió llamemos al mercado, que aprovecha los errores y vulnerabilidades de las páginas web. El siguiente, por favor. Alguien tiene abierto su micrófono. Bueno, acá aparecen otros distintos ataques de ingeniería social, que se los vamos a dejar ahí porque viene el detalle de cada uno, no voy a entrar en detalle, pero sí recordar que los ataques de ingeniería social lo que hacen es atacar justamente las vulnerabilidades psicológicas de las personas. Y ya esa necesidad de la gente de mostrarse, todas esas cosas que tenemos los seres humanos son nuestro talón de Aquiles, que todos los tenemos, en mayor o menor medida, pero se aprovechan, y aquí lo vamos a dejar, y pasemos a la siguiente, por favor, Milagro. Ya, algunos datos interesantes. Según el Oxford Threat Intelligence Index del 2023 de IBM, dice que las principales acciones sobre objetivos son la implementación de backdoors, de las famosas puertas traseras. Destaca la utilización de Emotet, que es un malware multipropósito, ya que fundamentalmente Emotet ha estado atacando en los últimos años, partió en España y llegó a Latinoamérica a través de México, y de ahí llegó a Perú, Chile, a las instituciones bancarias y financieras. El ransomware constituyó una gran parte de los incidentes. La extorsión fue el medio elegido para generar impacto en las organizaciones. El phishing fue el principal vector de acceso inicial, seguido de la explotación de aplicaciones públicas. De acuerdo a Asset Security Report Latinoamérica 2022, el país con la mayor cantidad de detecciones fue Perú, con 18%. O sea, de este universo del 100%, el país más atacado y afectado con vulnerabilidades es el Perú. Seguido de México, tan solo con un 17%, Colombia 12%, Argentina 11% y Ecuador 9%. El phishing cuenta con un promedio de alrededor de 10.000 detecciones diarias. Las detecciones de vulnerabilidades rompieron un nuevo récord, con más de 22.000 reportes a lo largo del año. Esto resultó en un promedio de 4.100 exploits detectados a diario. La siguiente, por favor, Mercedes. En resumen, el hacking ético sirve a nuestras organizaciones ¿para qué? El hacking ético es un componente crucial en la evaluación de riesgo, las auditorías, la lucha contra el fraude, ¿cierto? Y las mejores prácticas de seguridad de los sistemas de información. Se utiliza para identificar los riesgos y poner de relieve las medidas correctoras. También reduce el costo de las tecnologías de la información y las comunicaciones al detectar las vulnerabilidades. Permite contraatacar además a los ciberdelincuentes anticipando los métodos utilizados para entrar en el sistema. Evita que los hackers accedan a los sistemas de información de la organización con las contramedidas que los hackers de sombrero blanco entregamos. Descubre las vulnerabilidades de los sistemas y explora su potencial de riesgo. Esto, bueno, Carlos lo va a explicar mejor después, pero uno tiene el hacking ético tiene límites. Entonces uno lo que hace es llegar hasta cierta parte y antes de iniciar el ataque le dice, por acá podrían ingresar, ¿cierto?, los cibercriminales. Analiza y refuerza la postura de seguridad de una organización. Proporciona las medidas preventivas adecuadas para evitar violaciones a la seguridad. Ayuda a salvaguardar los datos de los clientes y, sobre todo, aumenta la conciencia de seguridad en todos los niveles de la empresa. Así es que ahora le cedo la palabra a Milagros para que podamos entrar ya a la fase de conversatorio. Muchas gracias. Gracias, Javier. Dame un segundo que quiero regresar a mi otra pantalla. ¿Se ve mi pantalla? Sí, se ve perfecto. La primera. La primera, sí. Ya, buenísimo.
Bueno, a ver, primero quiero invitar al público para que, como se ha participado en otro café, o si no, pueden hacer sus preguntas o sus comentarios por el chat y nosotros los vamos leyendo para Carlos y para Javier. Yo tengo varias preguntas, pero primero voy a hacer dos. O sea, voy a conversar sobre dos temas. Un punto importante, nosotros hemos tenido un salto bastante importante de pre-pandemia y post-pandemia que ha crecido enormemente el tema de la digitalización, un poco más el trabajo eh, remoto y qué sé yo, ¿no? Y nos ha agarrado un poco a las personas que están dedicadas a seguridad, nos ha agarrado un poco fríos, porque cuando estábamos apenas comenzando o apenas empapándonos en el tema, tuvimos que saltar, tuvieron que saltar. En su experiencia, porque acá han usado muchas palabras que quizá para muchos de los que estamos acá son nuevas o no las entendemos muy bien, pero en su propia experiencia, un profesional de seguridad física, ¿cuáles serían esos primeros pasos por los cuales tendría que comenzar? O por lo menos lo mínimo indispensable que debe conocer para ser un hacker ético, porque seguramente eso va a ser después, pero por lo menos para entrar en el mundo ciber. No sé, bueno, Carlos o Javier, cualquiera de los dos me pueden comentar al respecto. Mira, Bien, bien. Dale Javier, ¿sí? no hay problema. Perfecto, Sí, gracias. dale. A ver, desde el punto de vista de la seguridad física, como muy bien dices tú, Milagro, todos, sin duda, los que trabajamos en pandemia, en seguridad física en ese minuto, nos vimos enfrentados a qué hacemos. Y bueno, TI estaban desbordados y obviamente tuvimos que empezar a conversar. Y en mi experiencia personal, lo que me tocó ver fue que una de las formas de que el profesional de seguridad física tiene hoy día de ingresar y de abordar el tema ciber es justamente a través de una norma que se llama ISO 27001. Uh-huh. Las ISO 27000 son varias, pero ¿por qué la 1? Porque Uy, se te cortó el audio. el profesional de seguridad y se plantea, por ejemplo, lo que el física tiene que hacer para resguardar los activos críticos de las instituciones. Y ahí tenemos un trabajo sumamente grande, provechoso, y es una buena forma de irse empapando de qué es esto, cómo funciona, y obviamente de también logre cada vez los escuchamos más y muchos que son fáciles de entender, sobre todo cuando nos damos cuenta cómo afectan a las corporaciones. Entonces, el profesional de seguridad física hoy día es un componente esencial en la creación de los entornos físicos, sino que a través de los sistemas físicos proteger los sistemas cibernéticos. Sin la seguridad física, los sistemas cibernéticos son tremendamente y fácilmente vulnerables. Carlos, por favor. Sí, sí, iba en el mismo sentido que Javier, a responder tu pregunta, que el modo de adentrarse es seguir un poco los principios de la gestión de riesgo en general a través de la ISO 31000 y los principios, y de la mano de eso continuar con lo que viene siendo la ISO 27001, que aborda todo el tema de gestión del riesgo y diseño de un sistema de gestión de seguridad de la información, por así decirlo. Pero más allá de eso, el modo de adentrarse, acá no hay escapatoria, acá hay que leer muchísimo y hay que tratar de tomar diferentes capacitaciones, empezar por niveles básicos, de repente, de cursos o capacitaciones que se orienten al, a adquirir conocimientos de ciberseguridad para personas no técnicas, por ejemplo, saber cuáles son los mecanismos de defensa, eh, cómo abordar ese tipo de empezar a reconocer qué es un firewall, qué es un IDS, qué es un IPS, para qué funcionan, para qué lo usa mi organización. En mi organización también tengo
tengo diferentes tipos de roles, de qué se encarga el personal de ti, hasta dónde nos cuidamos en la parte de ciberseguridad. Creo que son todo preguntas que desde la parte de seguridad física o de la parte de seguridad corporativa el profesional puede hacerse para empezar a meterse en el mundo ciber y también tiene un contexto muy importante de concientización, ¿no? Tú decías, en pandemia nos vimos desbordados y de repente no sabíamos cómo manejar el tema. Yo creo que desde dentro de la organización el profesional de seguridad puede ser una persona importante que promulgue y aliente este tipo de actividades como son la concientización, como decía Javier, va de la mano la seguridad física con la ciberseguridad, pero pero que aborde de repente temáticas más concretas de protección, qué no hacer, manejo de redes sociales. Mira, en la experiencia, en el área de auditoría he visto cosas que de repente parecen hasta tontas, pero que terminan generando un gran impacto. Me tocó ir a hacer una auditoría a una empresa, a hacerle una asesoría en realidad, sobre todo en concientización, eh, y todo el ataque partió por una foto que compartieron en Instagram la gerenta de recursos humanos con la gerenta del área financiera. Se sacan una selfie y ponen acá con la gerenta de financiero en la planta y eso acarrió que un ciberatacante buscara más información, ya tenía el nombre de quién estaba a cargo del área. Todo eso terminó en un walling o fraude del CEO que se llama, que donde un ciberatacante le escribió a esta persona y le dijo: no me llames porque estoy sumamente complicado, transfiéreme $20.000, 20 millones de pesos chilenos, urgente, hablamos en media hora en la oficina. Y la mujer le transfirió la plata a la cuenta y cuando llegó el hombre le dijo: jefe, ya le hice la transferencia y estaba todo el problema. Terrible. Entonces todo eso también pasa por una parte más de concientización que de adquisición de conocimientos más duros o técnicos. En eso uno puede aportar bastante. Por lo general los profesionales de seguridad suelen ser facilitadores de temas o son encargados de darle capacitación al propio personal de seguridad o al propio personal de la empresa que se desempeña en el área logística o en el control de acceso o en otra área para minimizar las pérdidas, bueno, abordar de repente con conocimientos no tan técnicos lo que es la concientización puede ser un arma muy importante para introducirse en el tema. Ok, bueno, qué interesante, pero, o sea, se entiende perfectamente lo que están comentando y es un buen paso para que deben dar los profesionales de seguridad. Pero yo conversé con varias empresas o varias organizaciones y me sorprende ver que, por ejemplo, son áreas totalmente divorciadas. El área de TI hace su propia ruta y hace su propio camino y el área de seguridad está caminando por otro lado. Y no convergen, o sea, no llegan a converger y más bien es como una intromisión de parte de seguridad porque todavía siguen pues con esa mirada de la seguridad física son los guardias, las cámaras, pero al final, pues son sistemas que se soportan sobre justamente redes que están vinculadas de una u otra manera, ¿no? Entonces, claro, uno tiene que prepararse, capacitarse, pero vuelvo a repetir, no repito porque ustedes ya contestaron la pregunta anterior, pero ¿qué podría hacer una persona de seguridad? O sea, aparte del conocimiento, ¿cómo puede dar esos primeros pasos para que el área de TI no lo vea pues como un estorbo, sino más bien como un aliado? Es un proceso, ¿qué te puedo decir? Que va más por el lado de la gestión también y de lo que uno pueda aportar desde el perfil de gestión o del management en lo que sean las diferentes reuniones de coordinación que se tengan. Hay que ver también, preguntado de ese modo, tenés que ver qué, po- qué en realidad qué potestades qué lugar ocupa el profesional de seguridad dentro de la organización. Es una persona que desarrolla una tarea sumamente importante, pero muchas veces, como tú dices, ese divorcio entre un área de seguridad y un área de ti, en realidad es un divorcio del jefe de seguridad o del gerente de seguridad con la organización en sí. Está porque es necesario y porque cuando pasa algo tenemos que acudir a alguien a ver qué fue lo que pasó,
pero creo que va más por el lado de la gestión, de la coordinación, el de acercar sectores, obviamente con las propias jefaturas supongo, si es un gerente, con la coordinación con el gerente general, si es un jefe, con el gerente del que depende, pero tratar de acortar los caminos y generar lazos donde también el profesional de seguridad con su propia expertise y conocimiento puede de repente decir, ya, esto está muy entrelazado, tenemos que conversar, busquemos el modo de llegar a acuerdos, de conocer un poco más cómo funcionan las cosas. Yo creo que el puntapié es conocer cómo funciona la organización y sin duda todo esto que estamos conversando es sumamente difícil en las organizaciones en general, como tú dices. Sí, porque lo veo y converso y a veces me llama la atención de que no lleguen o sea, incluso las personas de seguridad no se vean como parte de, o sea, caminan cada uno en su carretera, ¿no? Y, y no se está mirando todo este cambio importante de esta seguridad física de la información realmente y como que es de esa área, no es de nosotros. Bueno, Mira, Milagro, perdón que te aporto algo más. Esto que tú dices tiene mucho que ver con la convergencia que hay entre seguridad física y ciber. exacto. Eh, los estándares que realmente más actuales, que abordan de repente de manera más holística o más integral lo que es la seguridad de una organización o lo que podemos llamar la seguridad corporativa, sobre todo en el sector de infraestructuras críticas, diferencian claramente y te dicen claramente, por ejemplo, estándar de ciberseguridad para el sector eléctrico, pero sin embargo tiene un capítulo súper importante de la seguridad física y de esa convergencia del control de accesos, del control de acceso a los servidores, a las salas eléctricas, a las salas donde hay activos críticos. Creo que hay que trabajar en eso, en ver cómo el profesional de seguridad física puede realizar un intercambio, una convergencia más adecuada con el sector de TI. Creo que va por ahí. Perdón que te interrumpiera, pero era No, para bueno, al aclarar eso. contrario, si ustedes son los que conocen, nosotros estamos Milagro, conociendo. me permites a mí contarte un poco cómo nos metimos nosotros acá en el tema. Claro que sí. Mira, normalmente las empresas, sí o sí, hoy día se ocupan mucho los famosos notebooks. Y los notebooks se Ujú. pierden, ¿ya? Y yo trabajé en una organización bancaria donde se perdían mucho los notebooks. Entonces, en algún minuto, la gente de TI nos dice que el problema era de seguridad física. No, porque obviamente esto sale por el control de acceso y alguien no está haciendo control de acceso. Entonces, nosotros hicimos algo súper simple, hicimos un levantamiento por piso del edificio corporativo de la cantidad de notebooks que quedaban o encendidos o bien apagados, pero sin el candado de seguridad. Entonces, hablamos con el gerente general, le dijimos, queremos pasar un parte a cada persona que haya dejado su notebook botado sin candado. Y fabricamos en una hoja sumamente simple un parte de cortesía. Entonces dice, estimado usuario, usted está recibiendo un parte de cortesía porque usted no ha cumplido con una norma de seguridad básica que es resguardar los activos de la empresa y por tanto le pedimos que tome conciencia de esto. En caso de que en una próxima oportunidad nos encontremos con su notebook corporativo sin estar con el respectivo candado, será retirado y entregado al gerente del área para que usted le pida su devolución. Obviamente me dijeron que llegara hasta cierto piso, porque en el piso X estaban todos los gerentes. Bueno, en el piso X, donde estaban todos los gerentes, fue donde encontramos más notebooks ¿cómo se llama? Sin conexión. O sea, perdón, sin candado. Así es que, obviamente, optamos por pasar este parte de cortesía, pero todo el mundo se alineó, determinamos que faltaban 500 candados, se compraron, se entregaron, y empezamos a hacernos más amigos de la gente de TI, que obviamente se dio cuenta que o trabajamos juntos o Ujú. tanto ellos como nosotros íbamos a vernos afectados y la idea obviamente es ser siempre un aporte. Entonces yo creo que también ese tipo de experiencias que son de bajo costo, donde se usa más el criterio que otra cosa, funcionan y funcionan sumamente bien porque la gente al final lo agradece. Ah, Así buenísimo. es que
¿no? Ahí hay una idea que Claro, puede claro, servir. ¿no? Compartir esa experiencia y, como tú dices, con algo tan sencillo como establecer una política, cosas así, que pueden hacer cambios sumamente importantes. Bueno, ahora toda esta filosofía, toda esta doctrina de SRM también aporta muchísimo al tema de ciber, o sea, el tema de que al final pues cada uno es dueño de los riesgos, ¿no? No solamente seguridad, que es lo que hasta el momento solía pasar, ¿no? Que cada vez que había un problema volteaban a ver seguridad y seguridad era el responsable del tema. Y bueno, eh, el público que tenemos hoy está muy silencioso, no sé hoy día, o no conocen nada del tema, ya venía a enterarse por acá, pero no, me parece buenísimo porque en realidad yo también no conozco mucho del tema y me pareció súper interesante tocar algo de ciber, uno va aprendiendo en estos encuentros que tenemos de café con expertos, compartiendo experiencias, compartiendo los conocimientos de temas muy específicos, como en este caso, eh, como les decía, ¿no? Buscando un poco lo del hacking, porque siempre uno relaciona hacking o hacker con algo malo, y realmente pues tenemos también el otro lado, como le dije al inicio, ¿no? Me llamó la atención una estadística que publicaste ahí sobre el tema de Perú, un país que era el 18%, o sea, era el país más atacado, pero también, pero me imagino que más defendido también, porque hemos tenido algunos, yo sé que han habido algunos ataques bastante fuertes acá en Perú hace años, y hace un par de años, pero que al final han sido, eh, han entrado lo que correspondía y al final no han podido llevarse a cabo, ¿no? No sé cuál es la palabra que se usa técnicamente, pero no pudieron vulnerar los sistemas de una u otra manera. No sé si tuvieran alguna experiencia más que contar, algo que quieran compartir con el tema. Algo que también me llamó la atención, eh, como digo, leyendo, del tema del sombrero blanco, porque está haciendo algo bueno. Y al hacker que no es ético, que es un sombrero negro. Exacto, sí, el hacker que no es bueno se le llama sombrero negro. En realidad, mira, lo que te puedo aportar, si querés, es como de repente puede, como decía Javi mostraba un montón de cosas para las que podía servir, digamos, la realización de este tipo de ejercicios de hacking ético o de test de penetración en una organización. Si querés, te puedo ilustrar un poco cómo es el proceso de trabajo. En realidad, se suele abordar este tipo de actividades con un perfil de auditoría con enfoque de pentesting o con ese nombre, nos gusta llamarlo con Javier. En realidad va orientado a la simulación, como les decía, de lo que hace o de los pasos que suele seguir un ciberdelincuente, eh, pero no orientado a explotar efectivamente las vulnerabilidades. Nosotros con nuestros clientes, por ejemplo, no llegamos en casi ningún minuto a fases de explotación, salvo que pidan evidencias de que realmente tienen esa vulnerabilidad o que les quede la duda certera de que van a ser... De que digan, en realidad tengo firewall, tengo IDS, tengo IPS, me decís que tengo esta vulnerabilidad, bueno, mostrame que realmente la tengo y accede a mi sistema. No solemos llegar a esa etapa, nos quedamos un poco antes, porque en realidad el objetivo que persiguen las organizaciones no es que le vulneres los sistemas, sino que le digas qué vulnerabilidades tienen y cómo las pueden mejorar. Entonces, por lo general, se aborda con la etapa de reconocimiento, donde yo les decía la información que está de repente pública a través de lo que es el OSINT, como Open Source Intelligence o inteligencia de fuentes abiertas, en la recolección de rangos de IP, nombres de personas importantes, servidores de correo, servidores donde tienen alojados los sistemas, con toda esa información se pasa al escaneo de puertos, servicios abiertos, y después a un análisis profundo de vulnerabilidades y a lo que es la inteligencia de esas vulnerabilidades a través de CWE, de NBD, CVE, que seguramente han visto en alguna oportunidad, apareció una vulnerabilidad con el número CVE 95-2023,
son organizaciones que se dedican a llevar el registro de las vulnerabilidades que van apareciendo y que ahí mismo los profesionales van volcando, porque son de código abierto, van volcando sus conocimientos y diciendo cuáles son las soluciones, cuál es el parche que soluciona tal vulnerabilidad, si es de un parche, cuáles son los medios de mitigación, si es un defecto de código, cómo se puede solucionar. Eh, entonces lo que se hace es el análisis profundo de vulnerabilidades a través de herramientas automáticas. En principio yo les nombraba Nessus, OpenBus, Intruder, Vega, eh, con el nombre de la organización, con los rangos de IP, se puede estudiar un poco en profundidad cuáles son las vulnerabilidades que tienen los sistemas y, y en vez de pasar a una fase de explotación, se le explica a la organización qué significa cada una de esas vulnerabilidades encontradas, cómo las podría utilizar un ciberdelincuente para acceder o robar información en su sistema y, en definitiva, cómo las pueden mitigar o subsanar. Eh, Te digo, también en lo que es el hacking ético y el pentesting se hacen muchas pruebas manuales, no solo a través de herramientas automáticas, también se prueban, sobre todo las que están en el top 10 de OWASP, se prueban de forma manual, si realmente responden ante una inyección SQL o ante un cross-site scripting o a un rompimiento de la autenticación, ese tipo de cosas se prueban manuales, no a través de herramientas automáticas y por Ujú. lo general no se llega a fases de explotación, sino que directamente por ahí se termina con un informe técnico orientado a los técnicos para que puedan subsanar las vulnerabilidades desde el punto de vista del código o de configuración y demás, o actualización de los sistemas, y con un informe más, con un resumen ejecutivo que va orientado a la gerencia para que sepa cuál es el perfil digamos, de su ciberseguridad, cuántas vulnerabilidades tiene, cómo las puede solucionar y demás, más gráfico, digamos. Ujú. Bueno, han entrado preguntas, voy a ponerlas acá, voy a comentarlas y quien desee la puede contestar y si cualquiera también la puede complementar. Dice Iván Gutiérrez, que nos escribe desde Bolivia, dice, cada fase del proceso del hacking ético tiene su propia herramienta para la ejecución. ¿Cuáles serían estas herramientas? O sea, obviamente deben ser muchas seguramente, pero hay una etapa de hacking, cuando haces este hacking, ¿no? ¿Qué herramientas? Sí, Creo que ha mencionado algunas ahora en la exposición, me parece, ¿no? sí, he mencionado algunas y sí, claro, cada fase se aborda de manera diferente. Por ejemplo, la parte de reconocimiento, como yo les decía, hay una parte de reconocimiento activo y una parte de reconocimiento pasivo. La parte de reconocimiento pasivo no tiene prácticamente contacto con la organización, se recurre sobre todo a lo que les comentaba en principio de los SINT o Open Source Intelligence, de inteligencia de fuentes abierta. Se recurre a eso, a información en las redes sociales, a correos, a base de datos públicos y demás. En el reconocimiento activo uno ya busca con herramientas de escaneo o sondeo de red, buscar individualizar los hosts, las direcciones IP, los servicios que tiene la red. En la parte de escaneo, enumeración y análisis de vulnerabilidades, si queremos concentrar todo en una pura fase, el escaneo se hace a través del escaneo de puertos, escáner de ICMP, que son los protocolos de mensaje de control de Internet, mapeadores de red, barridos de SNMP, que es el protocolo de manejo simple de red. Eh, También se utilizan, por ejemplo, para estas actividades se pueden utilizar una herramienta muy potente. Por lo general se utilizan sistemas operativos ofensivos para este tipo de pruebas que se montan en laboratorios y se utilizan eh, scripts como el script de Nmap que te permite el escaneo de la red y demás. Para el análisis de vulnerabilidades existe las herramientas automáticas que les comentaba, como Nessus, OpenBus, Intruder, Vega, más allá de lo que uno puede hacer manual, que para las pruebas manuales, como yo te decía, de por ejemplo el top 10 de OWASP y demás, lo que es si los sistemas realmente son responsivos a una inyección de SQL, a un cross-site scripting,
o a otro tipo de vulnerabilidad se prueba manualmente si responden a ese tipo con conocimientos ya más técnicos, no tanto de herramientas automáticas. Ujú. Y después, en la fase de obtener los accesos, hay varios frameworks de trabajo que también te pueden servir. Por ejemplo, lo que tiene que ver con vulnerabilidades conocidas y demás, existe un marco de trabajo que se llama Metasploit, que por lo general tiene un exploit que responde a cierto tipo de vulnerabilidades. Tú tienes que buscar en la base de datos y demás para tratar de encontrar qué exploit se ajusta de repente a la vulnerabilidad que tienes para poder ejecutarlo. Esto, como te digo, se lleva a cabo todo a través de sistemas operativos ofensivos, montados en laboratorios, con su debido cuidado para no dañarte tú mismo ni los sistemas en los que estás auditando o trabajando. La mantención de acceso se logra, como les mencionaba, a través de puertas traseras, rootkit, troyanos, y ya la fase de borrar huellas tiene que ver como les decía, con el borramiento de los registros, logs, IPs que puedan quedar como visitantes, información que pueden arrojar los IDS o los firewall que hay instalados. Más por ahí va, pero sí, claro, cada una de las etapas tiene diferentes herramientas o formas de abordar dentro de la metodología del hacking ético y del pentesting. Wow, muy detallada su explicación. Mucho para aprender. Vamos a hacer la última pregunta porque ya estamos sobre la hora. Bueno, dice, la pregunta es de Rodrigo Silva, que es de Perú. ¿A qué a qué podría atribuirse que países como de Latinoamérica, como Chile, Perú, México, hayan sido vulnerados sus sistemas de seguridad de la información en áreas tan sensibles e importantes como la defensa? Javi. Javier. Mira, fundamentalmente se debe a que dentro cuando uno habla de los hackers, uno de los grupos de hackers son los hacktivistas. Estos grupos de hackers lo que buscan justamente ellos, a diferencia de hackers que buscan el beneficio económico, los hacktivistas lo que buscan es explotar políticamente alguna situación, y ellos se tomaron un par de años para atacar toda la cuenca del Pacífico. ¿Y por qué los sistemas fundamentalmente de la defensa nacional de cada uno de nuestros países? Porque desde el punto de vista político hemos tenido estos estallidos sociales donde los derechos humanos van para un solo lado y no para el de los sistemas de gobierno donde las Fuerzas Armadas o la policía ha tenido que intervenir para restablecer el orden. Entonces, una forma de debilitar los sistemas es atacar justamente la base o debilitar la base, digamos, política de cada uno de los países, y justamente ¿por qué a través de la defensa? Porque obviamente las Fuerzas Armadas, que tienen que muchas veces suplir o apoyar a la policía en labores de protección de fronteras, el narcotráfico, el narcoterrorismo, que lo tenemos en toda Latinoamérica, y la violencia desatada en las calles a través de estos llamados a la población a sumarse a ciertas causas. Obviamente, la mejor forma es desprestigiar a las instituciones, en este caso a la defensa, y decir, oye, si estos son los que nos defienden y no son capaces de defender sus sistemas cibernéticos, malamente pueden defender a las personas. Va por ahí, pero los activistas lo que buscan es justamente dejar en evidencia las falencias que tienen nuestros sistemas. Y se tomaron todo el tiempo, como digo, en el caso puntual de Chile, por ejemplo, lo hicieron durante nada menos que 2 años. Y yo sé que en el de Perú anduvieron más o menos por lo mismo, y México también. Entonces, Argentina la también, acá razón de nos ser, están comentando. Argentina también, sí, sí, la razón de ser es fundamentalmente esa, desestabilizar los sistemas nacionales.
No sé, Bien. Carlos, si quieres agregar algo. Sí, mira, perfecto tu análisis más relacionado con la inteligencia o con el porqué de lo político y geopolítico y demás. Pero te lo voy a hacer más simple. Estos ataques tienen esa motivación que dice Javier, sí, correcto, pero ¿por qué se pueden materializar o por qué realmente estos grupos tienen acceso a estos sistemas por, por un viejo refrán de acá de Latinoamérica? En la confianza está el peligro. Yo soy una institución de gobierno, tengo mi DS, mis reglas de firewall, mis sistemas de protección y nadie me va a atacar, ahí los dejo. Y bueno, no sé, en el evento concreto de Chile yo estuve leyendo un poco y en el evento concreto de Chile la, Se te fue la el... vulnerabilidad fue una vulnerabilidad en los parches del sistema operativo que no había sido actualizada y demás. Exacto, entonces pienso que también va un poco por eso. Las organizaciones en ciberseguridad sobre todo, bueno, en seguridad física también pasa igual, somos muy reactivos y poco preventivos. Entonces reaccionamos ante un incidente. Me hackearon, ¿qué hago? ¿Cómo recupero? ¿Cómo arreglo? ¿Cómo elimino? ¿Cómo soluciono? Pero no probamos antes a ver si estábamos bien o si teníamos realmente eh, vulnerabilidades que pudieran ser explotadas, si realmente teníamos todos los sistemas actualizados. Creo que pasa un poco por ahí la complementación de por qué se pueden materializar este tipo de ataques, porque hay confianza. No, a mí no me va a pasar. Y ustedes saben que en la seguridad física es igual. No, a mí no me van a robar, soy un banco, tengo 50 guardias y la policía a 2 cuadras y bueno, y también lo roban. Entonces, creo que pasa un poco por ahí la materialización de los hechos. Ujú. Sí, tal cual como lo dices. Prevención, ya estamos un poquito mejor, pero todavía nos falta mucho. Bueno, estamos en la hora. No sé si han empezado, yo no quiero ni mirar si han entrado más preguntas porque no gusta mirar la hora. No te olvides de inscribirte en la página CES Latam. Tenemos más café con expertos, temas distintos, diversos, de interés, actuales, para conversar y, bueno, otras actividades que tiene el CES como centro de capacitación. Quiero cerrar tanto a Carlos, que muchas gracias Carlos, y Javier, muchísimas gracias Javier por acompañarnos. Algo muy puntual, una frase o una idea que quede para el grupo que hoy nos acompaña y para quien nos escuche después, porque eso se ha grabado y vamos a subirlo al canal y vamos a darle la difusión que corresponde. Así que una frase para cerrar el, el café. Bien, relacionado con lo que tú preguntabas de cómo adentrarse en el mundo de la ciber y cómo ir haciendo la convergencia, no es tan complicado, suena difícil, suena muy técnico, pero créanme que a mí me ha tocado en lo personal hacer esa transición y no ha sido tan difícil. Hay que echarle muchas ganas y todo se centra en la capacitación y partir desde lo básico, desde conocimientos no técnicos, entrar a leer, empaparse, tratar de saber cómo funcionan las cosas y después, ¿por qué no? Si les gusta, también dar algún paso más en alguno de los tantos diferentes o diversos sectores de la ciberseguridad y lo otro, más allá de que estemos completamente capacitados, que sepamos eh, cómo funcionan las cosas y demás, lo importante que puede aportar un profesional de seguridad a la organización, créanme, va por el lado de la concientización y de la facilitación de conocimientos. Esa es una buena forma de acercarse de repente a los mandos más estratégicos, con planes de concientización, con temas cotidianos como este que les mencionaba, de concientización en los ataques más comunes, del fraude del CEO, de la ingeniería social y de cómo se producen los demás ataques. Por ahí me parece que podría estar. Muchas gracias, Milagros, Gracias, y Carlos. estamos a las órdenes. Javier, Bueno,
yo siempre he dicho que la ciberseguridad es como un tren que ya partió de la estación y nosotros tenemos dos opciones, o nos quedamos mirando cómo se va el tren o nos subimos al tren. Lo bueno es que este tren es bastante largo, así es que siempre tenemos la opción de subirnos en alguna parte, pero como dice bien Carlos, es cosa de echarle ganas y los latinoamericanos en general, como vivimos en un continente tremendamente sísmico, eh, somos tremendamente resilientes, por tanto esa capacidad de aprender y reaprender es connatural a los latinoamericanos. Por tanto, yo creo que esta es la posibilidad y el momento para embarcarnos de a poco. La gracia de la ciberseguridad es que tiene distintas áreas en las cuales uno se puede ir involucrando y perfeccionando. Por tanto, hoy día las instituciones están abiertas, como CES Latam, que tiene excelentes eh, sistemas de estudio para irse involucrando en esto y excelentes profesionales además. Eh, ASIS International, por su parte, también nos aporta un montón de herramientas, así es que yo creo que, como bien dice Carlos, es cosa de echarle ganas, así es que todos invitados a ser parte de la ciberseguridad de una u otra manera desde sus respectivas áreas de trabajo. Y bueno, muchas Muchas gracias por la posibilidad de estar con ustedes hoy día. gracias Carlos, gracias Javier, gracias a quienes nos han acompañado el día de hoy. Ahí les dejo la página de Vulcano para quienes quieran saber un poquito más del tema o necesiten o requieran de los servicios. Y como no, los invito nuevamente, una vez más, a suscribirse a CES Latam y nos vemos en el en la próxima actividad. Pero si no están suscritos no se van a enterar. Bueno, o en las redes sociales también nos pueden seguir. Gracias a todos los que nos han acompañado hoy, gracias por su tiempo y hasta una siguiente oportunidad. Buenas tardes con todos. Chao, chao, buenas tardes. Chao, chao.